Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Autana, Esencia y Horizonte. En el programa del día de hoy vamos a tener una invitada que nos va a acompañar con un pequeño trabajo este, que va a ser un gran aporte para la familia, para los más importantes de la casa, los niños. El día de hoy vamos a contar con la presencia de una psicólogo infantil. Con ustedes, ¡tarán! ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal? Aquí Buenas estamos. tardes. Bueno, por acá Eh, buenas noches, sí. ok, buenas noches. Mira, todos los que entran aquí le hacemos eso, ¿eh? ¡Aplausos! Ok, ok. Mucho gusto, Ana. Ana Luisa Pérez Rodríguez. Muy buenas tardes, psicóloga infantil. Hoy nos Así es. acompañas con el proyecto que estás calientito, y que Sí, es el proyecto de un libro infantil, ¿verdad? así es. Te estábamos viendo recientemente por los medios, ¿verdad? En las distintas ventanas de las redes sociales, Sí, y estábamos con muy Mac. bien. Cuéntame, es un cuento infantil Sí, que está calientito, y estoy muy sí. contento porque hablas de los tepuy, es decir, que hablas de Autana, de alguna u Eso otra es. manera. Cuéntame de tu libro, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de mi proyecto. Y bueno, sí, es un libro dirigido a niños específicamente, que habla un poco sobre pues migrar y ese proceso que se presenta también producto de eso, que es el duelo migratorio. Y bueno, nada, básicamente es una estrella que viaja a Venezuela, conoce a estos dos personajes, que son estos dos niños que salen allí, que son Eloy y Sofía, conoce Venezuela y en un punto del libro, pues ellos le explican a la estrella que pues van a tener que irse del país. Y bueno, la estrella pues le da algunas herramientas allí de que vivió ella también al momento de salir, porque claro, ella tampoco era de Venezuela. Y bueno, ¿qué podían hacer ellos allí con eso? Y lo No quería acompaña adelantar la mucho luna, para ¿no? que lo lean, pero va por allí la Y, lo, historia. y, lo, y, lo, y los acompaña la luna, ¿no? En algo así. Sí, Ok, sí, entonces, sí. Lo que pasa es que sí, este libro comienza como una historia o un cuento antes de dormir a mi hijo, ok, que pues para el siempre hoy. sí, para el hoy, que siempre nos pedía cuentos antes de dormir. Y lo explicaba en estos días que él estaba en su época de planetas, de estrellas, y bueno, consumía muchísima información también al respecto, como tuvo su época de dinosaurios, ¿sabes? Su época de números, lo típico con los niños. Y claro, ya cuando me pide la historia, pues apelo un poco a lo que tenía alrededor y él tenía allí pues la luna, unas estrellas, unos planetas y le dije, te voy a contar la historia de una estrella y su amiga pues va a ser la luna. Me pareció lo más lógico en este momento de unirlos a ellos dos. Y bueno, la luna era quien le hablaba de la Tierra, porque realmente ella tenía muchísima curiosidad sobre cómo era la Tierra, porque la veía desde el universo. Y la luna, pues claro, como era visitada por cohetes y habían seres humanos allí, pues entendía un poquito cómo funcionaba la Tierra y le dice un día, bueno, pero si quieres conocer todas las bellezas de las que hemos hablado, pues visita Venezuela, que allí vas Y a conocer todo en un solo lugar. Venezuela, nombre de mujer, Venezuela, allí puedo saber que este, sus orígenes, Venezuela, su sabor, sus tradiciones, su religión, su idiosincrasia, y eso todo lo que tenemos, Venezuela, que tenemos el gentilicio del oriente, del centro, los andinos, Eso este, es, y hablas de la belleza de todos los paisajes venezolanos, entonces ahí podemos hablar del páramo merideño, eso de es. el Catatumbo en el Zulia, la belleza natural de el Salto Ángel, los Tepuy, el llano, el majestuoso llano de Eso es. Venezuela, y no podemos olvidar el clima y lo más rico del estado Aragua, Caracas con su Ávila, O sea, el yo parque. soy de Maracay y yo cuando hablé de las ciudades dije, no puedo dejar de lado Maracay porque es que es imposible para mí Enrique, dejarlo de lado. es el lugar que uno puede asociar Eso es. las costas de Chuao, Choroní, todo eso. Entonces allí estamos hablando.
Me encanta mucho tu libro. Quería que no solamente para hablar, sino todo lo que te tocó, pues, porque es un libro para una herramienta, para, que es el título del programa, pues, es una herramienta como para la familia, cómo migrar, Sí, ¿no? sí, Acompañado con esa herramienta didáctica, que es una decisión muy difícil. Este, Unos salen por profesión, otros por circunstancias, suelo repetir, cuando yo salí en Venezuela, ya con la decisión de emigrar, irse de Venezuela es como divorciarse aún estando enamorado. eso es. Está muy romántico, me lo han dicho varias veces, pero no es romántico, es simplemente es esa partida. Entonces, otros se van porque están obligados a irse de Venezuela por condiciones, bien sea de represión, por salir están asfixiados por muchísimas cosas. Otros se van porque tienen oportunidades profesionales y son inmigrantes. Sí, Y sí, esta sí, 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 última sí. oleada que en el programa que pude conocer de ti, yo me recordé y lo voy a citar, esos desplazados, que cuando vivía en el Ecuador pude ver entre la frontera de Colombia, Ecuador, a 6.000 personas y que su maleta era una funda de almohada. Entonces sí vi a esos niños y ves eso en esos ojos donde tienen que, yo creo que emigrar no es como podrían decir cualquiera, no es de coraje. Y hay Eso muchos es. niños que tienen que tomar esa decisión, los padres, y ellos poco a poco. Entonces yo pienso que tu libro, y me cautivó muchísimo, es una herramienta como poderlo manejar y donde estén. Hay unos que se van muy cómodos, y estuve hablando antes del programa, estaba buscando a compañeros que tienen hijos pequeños que los acompañaron, y me dicen el clima. A mi hija no le pegó, pero le encantó la nieve porque viene de un pueblo de la región del estado Mérida, que es la zona baja de la zona panamericana, y Sí, hacía calor, y entonces viene la nieve en la ciudad que se encuentra él, y entonces la hija se sintió maravillada, sí, le gustó, como un cambio, pero para claro. no. Entonces, ese libro que tú fuiste poco a poco, te pusiste en el rol de madre. Cuéntame Sí. cómo pudiste ir haciéndolo, porque me cuentas de que tú viviste una situación en el embarazo y todo eso entonces allí Sí, donde sí, es que hubo varias cosas. Claro, está el tema profesional, lógicamente, que siempre ha estado allí. Yo tengo muchos años de graduada y tengo tiempo estudiando sobre el duelo migratorio. No sé, te puedo decir como unos 3 años aproximadamente, porque bueno, uno como migrante te llama mucho la atención. Y mi primera pregunta fue, ¿qué diferencia hay entre este duelo y un duelo de lo demás, sabes? Cuando pierdes a alguien. Y es un poco lo que venías diciendo tú, que esto es un duelo, y se lo comentaba también anteriormente a alguien, que es un duelo que no termina de ser, porque tu país no se muere, tu país no se va, él siempre está allí. Y tú tienes siempre esa posibilidad latente de, bueno, a lo mejor puedo regresar, a lo mejor mejora algo, o puedo visitarlo. Y claro, hace que sea un poco recurrente y un poco ambiguo también el vivir como que ese corte de repente que cuando pierdes a alguien que dices, mira, no lo voy a ver más y ya no va a estar más. Eso fue una de las características que más me llamó la atención. Y luego sí, lo que comentas, como madre, se viven muchas etapas. En Venezuela, pues mi caso particular es que nos tuvimos que ir, o sea, no hubo opción para quedarse. Aunque hubiésemos querido quedarnos, no nos los dieron, porque pues mi marido fue perseguido, torturado y preso político en Venezuela. Y ya una vez que cumple condena nos dicen, váyanse del país. O sea, no nos dieron ninguna otra opción. La orden es que cualquier otra cosa que salga puede ser involucrado. Entonces, ante eso, en 10 días estábamos prácticamente fuera. Y sí, lo que dices, una maleta, mi hijo en un brazo, mi marido delante de mí con las maletas y ya. Y no teníamos más nada que hacer. Es decir, un momentito empaquetar la vida e irse. Sí, bueno, para citar, aquí estamos hablando de nuestro amigo Eduardo Figueroa. Eso es. Eh,
Es algo que, mira, y lo más difícil, otra profesión, revalidar, se van los padres, entonces quedamos Sí, en el aire y tú pudiste manejar esa resiliencia, esa manera de reinventarse, ¿me entiendes? De sí, poder vivir el proceso de emigrar, pero hay carreras que son unos más fáciles que otras, la educación es sí, fácil para revalidar, la carrera de tu esposo es muchísimo más difícil para poder ejercer en algo que pueda ser, bien sea de una asesoría en la parte de seguridad o lo que sea, o en el área que se haya, en la mención que él haya formado para poder ejercer en el área civil. Es muy sí, complicado. Hay sí, sí, muchas sí, sí. profesiones, mira, hay tantos médicos, arquitectos que se van y se tienen que reinventar. Y ese proceso, y tú, de un sin sabor, un sabor muy fuerte y muy desagradable, lo fuiste, mira, y te dio esto, Sí. tienes dos hijos y ahora tienes un pequeño que se llama el libro, capaz de escribir. Es algo Exactamente. muy reconfortante de poderte dedicar a plasmar una información para que pueda pasar en generación. Ahorita, qué Sí. bueno que tienes un libro infantil, un cuento justamente antes de Navidad, que mira, creo que el tiempo de Dios es perfecto, siempre lo he dicho, el tiempo. Eso Entonces, es. eso Yo creo hace, que también me ayudó un poco, y perdona que te ataje allí, un poco la historia de mi casa. O sea, mis padres son migrantes, ellos son canarios y viajaron a Venezuela e hicieron vida allá. Y vivieron 60 años antes de tenerse que ir, pues por todo lo que ya sabemos. Y siempre también vivieron entre esa nostalgia de recordar de dónde venían, pero con mucho amor y cariño al país que los recibió. Mi papá puede comer arepas todos los días, o sea, él se siente más venezolano ya que español, porque vivió 60 años, prácticamente fue más parte de su vida allí que aquí en España. Y claro, ese ejemplo de cómo tú hiciste para vivir en otro sitio, qué cosas tuviste que hacer para poder, ¿sabes? Eso yo creo que también me llamó la atención, y luego, claro, vivirlo en carne propia con mis hijos luego, hizo un poco que llevara el rumbo allí a esa historia. bueno, sí, es que mira, Venezuela fuimos tanto tiempo receptores, no Claro, solamente de claro. Europa, tuvimos gente de Sí, Latinoamérica, tuvimos colombianos, tuvimos dominicanos, un alto eso índice es de población dominicana, colombiana. Creo que al principio fueron los canarios, los gallegos. Yo tuve un tal cual. compañero en la escuela que era hijo de portugués, Claro, es que apellido de, quién no conoce eso, a un hijo de apellido de portugués, de italiano, de French, chino, de libanés, o sea, tenemos exactamente, de muchísimo. libanés, de sirio, que nos venían a Eso es. conquistar. Entonces, Venezuela ha sido un país, y yo planteo, mira, que cuando uno emigra, uno se hace un tatuaje, pero es un tatuaje que uno no se ve. Nada más lo ve uno, no lo ve nadie, porque está Sí, acompañándonos ese proceso no es de la pérdida, sino de la nostalgia. Tú me eso. preguntas, yo soy una persona que recuerdo los pastelitos andinos, ¿me entiendes? El Ah, sí. pabellón, el asado negro, Dios, Ajá. Santísima Virgen, el asado negro. Cada quien, entonces, uno se va y no queda igual. Y ahorita van a venir las hallacas y es lo mismo. No, la hallaca no es la hallaca es la Sí, tradición. Tu tía, tus primos, tus hermanos, todos ahí eso es, reunidos. La eso mamá es. que era la que hacía el guiso, la otra que limpiaba. Entonces, eso somos. Y cuando tú hablas de un libro que es infantil, una estrella, tratamos de hacer algo para no solamente darle esa importancia que viven los niños, que se transforman, tienen nuevos compañeros de clase, nueva maestra, y hay muchos que piensan, no, bueno, lo cambiamos, pero qué tan importante es la Sí, maestra. Señores, la maestra es algo fundamental, es el soporte de la familia. Tú sí, estuviste sí, sí, muchos años trabajando en una sí, escuela que eso, mira, ese es el pan nuestro de cada día tuyo, de lunes a viernes, descansabas tal vez en julio, pero es sí, los chamos, mira, nos toca nosotros como adultos salir a pagar el arriendo, los gastos, y se eso enferma, es. le da gripe, le da alergia, Sí, sí, le da sí, sí, sí. cosas, y hay que motivarlos. Yo pienso que es un excelente regalo, por favor, pongan sus comentarios, vamos a hacer este gran aporte para el libro que tenemos aquí presente, Maki Maki, en el país de todos los colores.
es importante. Venezuela, un Sí, mundo de oportunidades. ¿Qué más quisieras hablar de tu libro? Sin hacer mucho spoiler, sí, pero ¿qué eso es lo que no, podemos ver? exactamente. No, no, Me interesa que lo lean, ojo, por eso también un exacto, poco mira, eso, pero pero sí, mi intención fue hacer una breboca para la casa, es decir, para que se maneje el tema en casa sobre el duelo migratorio, porque es verdad que el migrar es una decisión de adultos y el niño pues se tiene que acomodar a esa decisión. Entonces, pues muchas veces por esa razón no se le involucra en el proceso de migrar, sino ya cuando llegan al sitio y bueno, está en el cole, seguramente él se va a adaptar porque tiene niños de otras edades, de su misma edad y es muchísimo más fácil. Y en muchas oportunidades es preferible lo contrario, el involucrar el antes, el durante y el después ya de migrar. Es decir, explicarle al niño cosas como a dónde van a ir, mostrarle imágenes, incluso dónde van a estar, actividades que pueden hacer, incluso preguntarle cosas que él quisiera hacer en este nuevo sitio o llevar cosas que le recuerden a su casa en este momento, algo de su cuarto que sea emblemático, por ejemplo, o un muñeco que pudiese tener cerca, ¿sabes? Que él sienta que es ese parte vínculo, también de ese proceso de migrar. que es lo que manejan los psicólogos infantiles, es decir, Claro, generar esas conexiones, buscar todas estas exactamente. herramientas que hacen que puedan no ser, no digo la palabra traumático, sino que no sea tan fuerte, pero Eso que es, para nosotros los adultos lo es, eso no lo podemos negar. totalmente, Nosotros totalmente, se nos va, totalmente, no a es nosotros se fácil. nos baja, se nos agua el guarapo, de alguna u otra Sí, manera. Eso es un verbo que nada más lo entendemos los venezolanos. Agua el sí. guarapo, ¿no? Pero eso también es parte del proceso, ¿verdad? Porque allí estamos hablando de que siento tristeza, pero cuando el niño de repente dice, no, mamá, siento así como, tengo ganas como de llorar porque recuerdo, no, que vas a estar llorando, sé que estamos mejor, ¿sabes? Entonces es validar también esa emoción. Mira, sí, yo también me he sentido triste, a veces recuerdo con una canción también mi país y bueno, eso me hace sentir un poco de nostalgia, es normal. ¿Qué te parece si hacemos esto para que te sientas mejor? O sea, trabajar un poquito en esa emoción del niño, porque se cree que el niño, por ser niño, no va a entender o no lo va a sentir, y es totalmente al contrario. Y luego lo segundo, es importante también que la manera en que los adultos manejan esas pérdidas, pues va a ser un poco el modelo de cómo ellos también lo van a manejar. Eh, Cómo yo reflejo ese proceso migratorio como adulto ante el niño. Es decir, yo lo que- estoy viendo yo como algo traumático y se lo estoy expresando como algo traumático. sí, sería esa retroalimentación. ¿Eh? Eso es. Se lo digo a mi hijo, pero lo estoy leyendo yo, lo estoy acompañando y me estoy viendo en ese espejo de cómo podemos Totalmente, con, totalmente, eso es. Es que ahí, los niños nos educan, los niños nos enseñan cosas todos los días. Tú te quieres salir de tu zona de confort, siéntate con un niño, él te va a poner a pintar, a jugar. Bueno, el libro sale porque yo tengo que contar una historia a mi hijo. O sea, yo no hubiese escrito un libro infantil si no fuera porque él me pide una historia y yo tengo que ver de dónde saco en mi imaginación alguna historia que lo entretenga para dormir en la noche. Es decir, y el niño entonces a veces hace que moldees cosas para ayudarlo a él. Y indirectamente pues también te está ayudando a ti. Entonces estamos haciendo un trabajo de prevención. Luego ese niño va a crecer y va a ser un adulto pues muchísimo más funcional, digámoslo así, ante la pérdida. O eso es lo que pretendemos, ¿no? Generando herramientas, entendiendo que pues la pérdida es parte de los procesos de la vida y que son perfectamente capaces de manejarlo. ok, sí, no, porque es que, mira, cuando estás hablando de la familia, tú escuchas casos de igual manera, de que dicen, no, no, pero aquí estás mejor, y entonces lo queremos Sí, suplir con tecnología eso es. no adecuada, tecnología Ajá. no adecuada porque estamos hablando de niños, estamos hablando no de adolescentes, estamos hablando de niños, Sí, están moldeando sus patrones. Entonces nos vamos a la parte tecnológica que puede ser una herramienta en la comunicación para acercarnos con los abuelos, con los tíos, pero si no le damos esa importancia, entonces estamos metiendo en la casa a alguien, a un elemento, no es un elemento, a una herramienta que en vez eso de es. ayudarnos a construir, nos estamos es simplemente más alejándonos de ellos. Eso Entonces, es. hay algunos niños que lo agarran con la comida, otros niños le queremos poner sobresaturar de actividades y no le damos ese tiempo. Y el Sí, libro, el cuento es compartir, es la familia, es ese tejido social que debemos rescatar, porque la familia es lo fundamental, pero para transformar a la sociedad hay que poderle dar una herramienta
muy satisfactoria y muy sana a los niños, a los Eso chamos, es, como decimos eso nosotros, es, chamos. Es eso es. esa parte de ser papá, de ser tío, es decir, que esto es una herramienta fundamental porque se fue, llegó mi hermano con sus hijos y le podemos dar este libro, que es un libro que es en físico, es una gran ventaja, es decir, estamos haciendo ese cuento que nos va a acompañar, consideraría yo, eso es lo que... Eso es, está totalmente de acuerdo. Y luego eso, pues validar un poquito el tema de pues todo lo que le estaba pasando pues en ese momento. Por eso también un poco el libro de hacer entender que el mundo emocional del niño está allí, existe, se refleja y que muchas veces no se refleja exactamente de repente como lo hace el adulto, porque el adulto tiene un recurso fundamental que es la verbalización. Yo puedo decir estoy triste y eso ya hace que yo estoy trabajando en esa emoción. Pero el niño a veces no sabe qué está sintiendo. Y luego su sistema, todo el tema cognitivo se está formando también allí, el cerebro, muchas partes del cerebro todavía están muy inmaduras, la corteza prefrontal, por ejemplo, el control de impulso, muchas cosas. Y entonces él, claro, tiende a ser más visible en conducta, ¿no? Que en otras cosas. Es verdad que van a haber expresiones emocionales, de repente siente culpa, lo que tú dices, me siento mal, pero se supone que estamos bien, ¿no? No, y me Aquí siento, tenemos más cosas, pero me sigo sintiendo triste, me entonces siento esa, y entonces bien, venimos y utilizamos esas herramientas que nos hacen de, bueno, te sientes mal, bueno, vamos a ponerte eso, algo y te doy, eso. y no, toma, mira, aquí tienes un ¿Y aparato cómo que te vas a sentir mal, no? También, entonces, te doy invalidar de mal y repente te pongo a ver comiquitas y todo eso. eso. Mira que Entonces, eso no lo yo pudieses como hacer bonito y todo allá. eso, y le estoy dando un aliciente totalmente no correcto, no bien canalizado. Entonces, Exactamente. esta herramienta va a ser, me imagino que como estás en Europa y en España, es decir, que enhorabuena que puedas brindar esa información en las escuelas, porque hay gran comunidad de todas las regiones, no Sí, solamente sí. venezolanas, de No, todas no, las para regiones. nada. Sí, sí, Niños, hay dominicanos, hay, por ejemplo, ahorita que vino la guerra de Ucrania, vinieron muchos chicos también de Ucrania. Sí, sí, Marruecos también suele ser como muy emblemático aquí, el recibimiento de la gente de Marroquí. Sí, sí, hay muchísima migración aquí. De hecho, muchos trabajos se hacen en función también a los anteriores migrantes. Claro, ahora hay mucha población latina, pero anteriormente era más hacia Ecuador, Perú. ok. Ya Venezuela está marcando, por supuesto, un poquito más, pero Sí, anteriormente ya la estamos marcando y van a conocer más de Venezuela porque como es un cuento infantil y hablan en la historia, tenemos sí, grandes no lo podía partes dejar. regiones de Venezuela. Y Sí. estábamos hablando, por supuesto, de tu tierra, el Henry Pittier, la costa del estado de Sí. Aragua. Yo cito el Ávila por Caracas, el páramo de Puse el Mérida. Ávila también, ya claro, no voy a dejar de lado la capital, decía, yo tengo que colocar algo, pero es que yo no quería dejar de lado Maracay, no Mira, podía, que me parecía yo estoy hasta traición. Yo estoy contentísimo que me acompañes en este nuevo proyecto. Suscríbanse a Autana, Esencia y Horizonte y nombras los tepuy. Y cuando tú nombras los tepuy, yo dije, yo la quiero en mi programa. Deseo tenerla, por favor, estoy comenzando porque estás nombrando Venezuela y bueno, aquí tienes el programa. Pues. Sí, también eso es parte del trabajo, es decir, ¿por qué nombrar Venezuela? Bueno, porque parte del proceso migratorio es entender que yo no tengo que olvidar de dónde vengo para estar donde estoy. Yo puedo seguir recordando de dónde vengo, la esencia de ciertas costumbres o valores que me definen y aplicarlas en el nuevo sitio donde estoy. Entonces, claro, por eso también un poco el viaje hacia Venezuela como para decir, mira, yo estoy en mis raíces Bueno, y aún así puedo continuar. tú lo contabas, tu papá tuvo mucho más tiempo en Venezuela Sí, sí, en sí, el sí, propio sí, sí, España. sí. Y yo te puedo asegurar que te voy a hacer no una pregunta, pero sí te voy a hacer un comentario. Tus dos hijos, tu esposo, están y bendición papá, eso en España no es muy común. Nada, nada común. Es Bendición que eso mamá, es algo nada más bendición de nosotros, abuelo. además. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es algo de nosotros nada más, porque incluso este no es el primer país donde migro. Yo ya he estado en 3 países después de Venezuela. Estuve en Panamá, en Colombia y ahora aquí. Y no en ninguna otra parte dicen bendición. Sí, sí, en algunas regiones dicen la bendición papá, pero no dicen bendición mamá, bendición Ajá, abuelo, bendición tío. eso, Y tú sales y regresas y pides la bendición. eso. Y ahí sí tú estás molesto con el abuelo.
Y usted no va a pedir bendición, es decir, Eso es como una falta de respeto, sí, eso se lo explico a exactamente. mucha gente aquí, sí. Nosotros los venezolanos tenemos esas características. De Lo verdad, coloco en una parte del libro, ojo. Al final, cuando ya recorren Venezuela, en la estrella hace como un recuento de todo lo que aprendió y una de las cosas fue que eso le había llamado mucho la atención porque sé que es una característica de nosotros, ¿no? Y no amén, la quiero perder. amén, enhorabuena. Bueno, Ana Luisa, no te quiero quitar más tiempo por la diferencia de horas. Estoy muy agradecido, de verdad, Ana Luisa, de tu tiempo. Espero que sea la primera de muchas visitas que nos podamos tener. Así es. Eres una herramienta. Me voy a tomar el atrevimiento de pedirte que me acompañes ya para un próximo programa que vayamos a promocionar en diciembre, y especialmente la parte de la compañía, el acompañamiento psicológico. Con Este, muchísimo Mira, gusto, además. a los jóvenes, a los adultos, es algo fundamental. Mira, serían esas cápsulas, porque cuando yo comencé con este programa, yo estuve hablando de las cápsulas, esas cápsulas que podemos hacer de transformar. Mira, yo estoy comenzando, estoy muy ansioso. Tu esposo ya tiene tiempo, tiene seguimiento. Yo voy como las hormiguitas y Así pienso, es que se empieza. y Alejandro Marcano me ha ayudado muchísimo y sé que va a haber, tengo otro amigo que es amigo de la familia, Luis, que tengo un programa pendiente, pero yo hablé de las cápsulas y para mí va a ser una manera muy satisfactoria en el tiempo de Dios, y enhorabuena, es de esa parte que podemos darle. Porque, Sí, mira, solamente cuando estamos en el exterior, cuando somos inmigrantes, ¿cuán tan rápido es pagar el arriendo? Es decir, no has eso terminado de es. pagar algo y te viene otro. Y Eso es. la seguridad social y todo aquello. Pero tenemos que tener esas cápsulas que podemos hacerlas, que en vez Sí, de mandar la remesa a casa, a la familia, allá donde nosotros venimos, donde sea, todo esto es para todos los inmigrantes, cómo poder hacer ese tejido social, eso es. esa conexión con el país. No, no es del dolor, no es del resentimiento, no es de la angustia, sino poder decir algo que sea una cápsula, un aliciente. Pero no es algo Sí. romántico, es algo fundamental. No, es que hace falta, porque fíjate, estamos hablando de casi que 9 millones de personas Y que han salido ya del estamos país. llegando a los 10 Ya y no estamos llegando a sabemos los qué va a 10. pasar. Estamos en el 2025, noviembre del 2025. Exactamente. Y no podemos saber 24 de noviembre del 2025 cuando estamos grabando este programa. Y no puede ser, de verdad, que va a seguir incrementándose porque hay mucha angustia y Sí. migrantes estamos hablando y ya están unos que están llegando y están saliendo de otros países y llegan y a lo mejor que es algo de este libro que me encanta, cuántas madres y cuántos padres dejaron a los hijos con los abuelos. Por Eso ejemplo, es. muchísimo abuelo cuidando Entonces, niños. Sí, sí. entonces los abuelos están otra vez tomando la Sí, sí, herramienta de sí, sí. criar y esto puede ser una herramienta muy pedagógica donde al Sí, final del libro dan unas herramientas para los maestros, para los adultos, para esa parte del que cuida, del que está acompañando el niño. Es algo sí. fundamental. Mira, me puedo extender muchísimo más tiempo, pero no quiero robarte tu tiempo, pero sí te digo, es fundamental. Es una herramienta que en el tiempo de Dios me encantó de que está antes de diciembre y eso tenemos que promocionarlo muchísimo. Entonces ya Muchísimas sabemos gracias. que aquí tenemos a Maki. Puedes promocionar tu libro. Ahí dímelo tú. Hay que poner algo justamente cuando lo vayamos a buscar en Amazon. Sí. ¿Cómo fue que me habías comentado? Yo lo suelo colocar juntos, es decir, todo el nombre, porque uno tiende a decirlo y parece que fueron dos palabras. Es Maki Maki completo en el país de todos los colores, que es Venezuela, por supuesto. Ok, Y así debe salir perfectamente, así lo he buscado. De hecho, yo compré el libro como si fuera una persona normal, no como autora, quiero decir, porque dije, voy a ver qué tal, ¿no? Para ver cómo sale. ok. Y sí, perfectamente, sin Bueno, ningún yo lo problema. estaba esperando para la entrevista para poderlo mostrar, pero cuando nomás me llegue lo voy a comentar de igual manera. Muchísimas Y gracias. gracias por tu tiempo, saludo a tu esposo. Gracias. Y bueno, den sus comentarios, síganos y denle like, suscríbanse al canal Autana, Esencia y Horizonte. Y aquí pudimos estar con una psicóloga infantil
en su nuevo emprendimiento, su libro de su cuento infantil, que uno de los personajes más importantes entre todos es Venezuela. Eso es. Y eso es fundamental para nosotros, donde nos encontremos, en el lugar que estemos, no olvidar de dónde venimos. Y con nuestra acción podemos transformar, y con nuestros niños van a hablar de los valores de nuestra familia. Para mí fue un placer, los mejores deseos. Deseo que nos volvamos a ver próximamente, y un fuerte y un caluroso, mira, aquí está, como cuando, cuando le doy la bienvenida, un caluroso, todos los mejores deseos y bueno, bendiciones. Suscríbanse, un placer, chao, chao, un placer, gracias.